Bienvenidos y que Dios les bendiga. Bienvenidos al Día de Resurrección 2020. Es un honor para participar con nosotros en esta celebración muy preciosa en la fe de los cristianos. Así de pies, abre sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 20. Es mi placer para servir aquí con nosotros. Este día es diferente de la historia de la iglesia, pero Dios está aquí y Dios está con nosotros. En capítulo 20 del Evangelio de San Juan, vamos a leer el versículo 18. El versículo 18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este momento. Este momento para predicar tu palabra, para presentar tu verdad. Gracias, Señor, por esta oportunidad, otra vez más, este día de resurrección, para recordar tu amor por mí y tu amor por el mundo. Gracias, Señor, por Jesucristo, mi Salvador. Gracias, Señor, por su pueblo, su iglesia, los hermanos. Gracias, Señor, por este día. Empieza una nueva temporada, una nueva semana, una nueva oportunidad para celebrar tu presencia. Ayúdame, Señor, para predicar tu palabra, para compartir tus palabras. Ayuda, Señor, su pueblo, Señor, para escuchar a tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El domingo de resurrección es el día más triunfante y alegre en el calendario de la iglesia cristiana. Y debería ser. La resurrección de Jesús es el enfoque central del cristianismo. La resurrección de Cristo es el evento fundamental en la implementación del plan de Dios para redimir y restaurar toda la creación. Y así nosotros somos resucitados a su vida resucitada, no a nuestra antigua vida. El pasado viernes 10 de abril, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles confirmó 18 nuevas muertes y 475 nuevos casos de coronavirus novedoso de 2019. Hasta la fecha, Salud Pública ha identificado más de 8,000 casos en todas las áreas del condado de Los Ángeles, incluyendo 241 muertes. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles extendió la orden más seguro en el hogar hasta el 15 de mayo de este año. El público también debe usar una máscara para entrar en negocios esenciales. Quedan prohibidas todas las reuniones públicas y privadas de cualquier número de personas que ocurran fuera de un solo hogar o unidad de vivienda. Mientras que en medio de una pandemia está la resurrección.
La resurrección de Jesús es fundamental para el sentido de la vida. La resurrección, una persona describe de Jesucristo, lo cambió todo. Así como el Señor Jesús conquistó la muerte y resucitó de entre los muertos. Aquellos de nosotros que hemos depositado nuestra fe en Él, podemos esperar el mismo resucitado. Cuando pensó el día de resurrección, pienso en canciones como el himno antiguo que dice: Cristo ascendió para reinar, con los ángeles de Él está, intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí a levantar su grey, porque nosotros somos de Él. Yo recuerdo a mi familia aquí en Redentor, mis tíos, mis padres, cuando cantar estos cantos cada día de resurrección. Hoy luchamos con la pandemia, el dolor y la pérdida de vidas. Por eso se escribió el Evangelio de San Juan. Juan, que se cree que es el último evangelio escrito que contiene afirmaciones de verdad, historias, milagros sobre Jesús que quedaron fuera de los otros evangelios. Escribe, pero estos están escritos para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo que puedes tener vida en su nombre. Un Salvador vivo. El Evangelio de San Juan revela el alma de Cristo. El escritor es testigo ocular. El escritor se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y el escritor estaba muy preocupado por la vida de Jesús y cómo iba a ser reportada y llevada a cabo en las generaciones futuras. El Evangelio es teológico y es evangélico y extremadamente personal. El Evangelio de Juan revela a Jesús como Él, yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, Jesús dice. En esta mañana nuestro contexto comienza con las palabras finales de la cruz. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19 y versículo 30, la palabra de Dios dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan escribe y dice que él vio esto por sí mismo y escribe para que podamos creer. La muerte de Jesús fue el final de un periodo de intenso sufrimiento físico y espiritual. Para los discípulos, ese mundo acababa de detenerse. El hombre, el que todos habían seguido y amado, y de quien habían aprendido, había muerto. El resto del capítulo 19 registra cómo José de Arimatea y Nicodemo colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba. Versículo 41 del capítulo 19 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Jesús murió. Pero ese no fue el final de la historia. En capítulo 20 y versículo 1, la palabra de Dios dice, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella venía a la tumba para agregar algunas especias aromáticas al cuerpo. En cambio, vio que algo andaba mal. Una mirada y ella corrió. En versículo 2 de capítulo 20, la palabra dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María supone que quitar la piedra significa que alguien ha robado el cuerpo de Jesús. Va conmigo en versículo 11 de capítulo 20 y vamos a continuar la historia. En capítulo 11, en versículo 11 la palabra dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María se puso de pie, llorando por su Señor desaparecido. Quizás alguno de nosotros podamos estar en un estado emocional similar de llanto por algo que falta. En esta temporada ha habido pérdida de vidas, pérdida de planes, pérdida de esperanzas y falta algo. Estoy llorando. Tú estás llorando. Y sin embargo hay un Salvador vivo. Y un Salvador vivo ve nuestras lágrimas. Aunque otras mujeres acompañaron a María, Juan se centró en ella. Era una de varias mujeres cuyas vidas habían sido impactadas sobrenaturalmente por Jesús. María lloraba y no podía mostrar respeto. Aquí se usa la misma etimología griega para describir sus acciones que se usan al llorar la muerte. Indica una fuerte expresión de dolor o llanto. Ni siquiera la presencia de ángeles fue suficiente para sacar a María de la desesperación. Pero Dios vio lágrimas de pérdida. Va conmigo en versículo 12 de capítulo 20. Y la palabra de Dios dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. La palabra mujer era un título de respeto.
se han llevado a mi Señor. Esta fue una pedida personal. Esto fue difícil de explicar. No era solo un cuerpo, no era solo un Señor, fue mi Señor. Un Salvador vivo que ve nuestras lágrimas por la pedida. Un Salvador vivo también ve nuestras lágrimas del futuro. En versículo 14, en capítulo 20 de San Juan, la palabra dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella se dio cuenta de su presencia. Es muy alentador, sabe que Él ve nuestras lágrimas. Jesús está presente. ¿Por qué lloras? O continuamente llorando. Jesús agrega, ¿a quién buscas? María no ha pedido algo, ha pedido a alguien. Jesús habla las primeras palabras registradas después de la resurrección. ¿Por qué lloras? Ese es un Salvador vivo. Jesús se preocupa por nuestras lágrimas. Jesús ve nuestras lágrimas. Un Salvador vivo también conoce nuestro nombre. En versículo 16, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Una de las historias más bellas es la transformación de María del llanto a la alegría. C.S. Lewis dice, no puedes ver nada correctamente mientras tus ojos están borrosos por las lágrimas. Sin embargo, ella ve a Jesús, escucha su voz. Su voz representa un nombre personal. Parece que en el momento en que escucha su nombre de Jesús, reconoce de inmediato quién está hablando. Un nombre personal implica amabilidad y libertad. Era un sonido que ella entendió. Conocimiento personal. Jesús era un amigo que la conocía. Jesús rompió su dolor y su preocupación por su cuerpo llamando ella por su nombre, María. Un Salvador vivo conoce tu nombre personal. Un Salvador vivo conoce el significado de un nombre. Jesús conocía todo su pasado y la llama por su nombre. Significado. Había escuchado en la conocida voz su propio nombre y le ha devuelto todas las viejas asociaciones. Ella responde con Rabboni.
Esta es una palabra hebrea que denota literalmente mi gran maestro. Fue uno de los títulos dados a los maestros judíos. Este título se dio bajo 3 formas. Rab o maestro, el grado más bajo de honor. Rabino, mi maestro, un título de mayor dignidad. Raboní, mi gran maestro, el más honorable de todos. Esa es la importancia de una de las grandes relaciones entre un alumno y un maestro. Un Salvador vivo ve nuestras lágrimas. Un Salvador vivo conoce nuestro nombre y un Salvador vivo conoce nuestro futuro. En versículo 17, en capítulo 20 de San Juan, la palabra dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Toca representa una palabra griega que significa aferrarse, a sujetarse, agarrar un objeto. Un Salvador vivo conoce nuestro futuro. Un futuro con nuestro Padre. La palabra dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. El presente se usa del futuro. Tu Padre más enfático, también tu Padre, porque Él es mi Padre, también es tu Padre, y ustedes son mis hermanos. Somos familia. Tenemos un Padre que nos llama suyos. Nuestro Padre tiene un plan para nuestra vida. La visitar al Padre de la que tantas veces les había hablado estaba a punto de realizarse. La victoria sobre la muerte se ha logrado. Un Salvador vivo conoce nuestro futuro y también un futuro con nuestro Dios. La palabra dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este Dios fue tu Dios. Dios el Padre es el Dios de Cristo como hombre, quien preparó, formó, ungió, apoyó y glorificó su naturaleza humana. Este fue nuestro consuelo y seguridad en nuestras lágrimas, que este Dios es nuestro Dios. Nosotros vamos a nuestro Dios. Un canto de mi mamá, cuando yo visitar allá y cantar con mi mamá, dice, fuente preciosa de amor. Donde hay sangre sin igual, hay bastante poder allí para poder salvar. Gracias a Dios. Un Salvador vivo de nuestras lágrimas, conoce nuestros nombres y tiene un plan para nuestra vida. Un plan ahora y en el futuro. Entonces, en versículo 18 del capítulo 20 de San Juan, la palabra dice,
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María estaba desesperada. No solo había presenciado cómo crucificaban a su Señor, sino que ahora su cuerpo estaba la tumba. Ella pensó que su Señor estaba muerto y que su cuerpo fue tomado de la tumba, quizás robado de la tumba. Debido a esto, ella lloró amargamente. Sin embargo, todo cambió cuando el Cristo resucitado se reveló a ella. Su dolor fue barrido por la alegría de ver a Cristo resucitado. Como creyentes en Cristo, debemos centrarnos en el glorioso hecho de su resurrección. Ella anuncia, he visto al Señor y Él me dijo estas cosas. También ayer en la casa con mi mamá cantar, mi Cristo vive. Sí, Cristo vive. Mi Cristo vive y reina en mi corazón. Mi Cristo vive. Sí, Cristo vive. Mi Cristo vive y reina en mi corazón. Hoy continuamos con la alegre tarea de decirles a los demás que sus pecados pueden ser perdonados y que pueden convertirse en hijos de Dios a creer en el Salvador viviente. Hermanos, un Salvador vivo. Dios está aquí y Dios tiene un propósito a su vida. Creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en la resurrección de Jesucristo, porque Dios ama mucho y tiene un plan para su vida. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por este momento para yo recuerda mi resurrección. Gracias, Señor, porque la resurrección, todos, Señor, es nuevo, Señor. Porque resurrección, todos mis pecados borrarán. Porque la resurrección ahí tiene un futuro con mi Padre y un futuro con mi Dios. Dios, yo presentar las peticiones de la iglesia. Yo presentar, Señor, las lágrimas. Yo presentar, Señor, el presente y el futuro. Yo presentar en tus manos, Señor. En tus manos, Señor, yo presentar las peticiones, Señor. Salvar, sanar en este momento. Gracias por tus promesas, Señor. Está conmigo, está con su pueblo. Ayuda, Señor, las familias en este momento. Ayuda, Señor, su iglesia, Señor, para representar este día, el día de resurrección. Tiene un Salvador vivo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.